Muy buenos días. El día de hoy voy a aprovechar para explicar un tema legal. Un tema legal que se da a causa del estado de emergencia que vivimos actualmente, no solo en el Perú, sino en todo el mundo a raíz de la pandemia mundial causada por el COVID-19 o SARS-CoV-2. Esta pandemia ha generado muchas repercusiones en distintos niveles de la vida en sociedad, en el campo de los negocios, en el campo de la educación, en el campo del comercio y en lo que aboca a mi persona, en el campo legal. El campo legal abarca diversos ámbitos, el ámbito civil, cuando hablamos de contratos por propia voluntad entre privados, el ámbito administrativo, la relación con que consiste en la relación con las entidades públicas, el campo laboral, cómo se relaciona un trabajador con su empleador. Y hasta el momento, el problema en el cual se ha enfocado el Estado, y obviamente es el de más prioridad, es en el campo penal. Cuando hablamos del campo penal, hablamos de el tratamiento a aquellas personas que han infringido el orden de una sociedad y por tanto merecen la sanción más grave que ha generado el Estado peruano o el jus puniendi. Nos referimos a la pena privativa de libertad, es decir, a aquellos que cumplen una pena en un centro penitenciario y en el caso de menores de edad cumplen una sanción en un centro de formación juvenil. ¿Qué es lo que sucede? En este contexto de pandemia y el estar hacinados o estar en comunión con otras personas genera riesgos de contraer esta enfermedad. Y eso pone en entredicho el derecho a la salud que tienen también aquellos que cumplen una pena en un centro penitenciario o aquellos jóvenes que se encuentran en un centro juvenil. Es entonces que, como el Estado no puede garantizar plenamente eficaz cumplimiento del derecho de salud en un centro penitenciario o un centro juvenil, dispone estas medidas legislativas. Y es así que, habiendo explicado el contexto, ahora sí me aboco a lo principal. Explicar los decretos legislativos que han sido emitidos el día 4 de junio. Me refiero al decreto legislativo 1513 y al decreto legislativo 1514. Vamos a empezar con el decreto legislativo 1513, cuyo título dispone que se dispone medidas excepcionales para poder evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios o centros juveniles en el contexto de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. Estas medidas excepcionales se difieren en tres grupos. Primero, respecto a la cesación de la prisión preventiva. En segundo lugar, a la remisión condicional de la pena. Y tercero, respecto a los beneficios penitenciarios. Estos tres elementos, instituciones que existen en el derecho procesal penal, siempre han existido. El tema está que ahora se le va a dar un tratamiento especial. La primera gran modificación que se tiene es que ya no van a ser a pedido de parte. Es decir, lo normal es que estos mecanismos del derecho procesal penal sean solicitados por el abogado, pero ahora ya no va a ser así. Ahora, el juez de emergencia o juez de investigación preparatoria va a disponerlas de oficio, pero como va a disponerla de oficio, no va a disponerla en todos los supuestos. Por ejemplo, en el caso de la cesación de prisión preventiva, se tiene como delitos excluidos, por ejemplo, el robo agravado, las lesiones graves en el contexto de violencia familiar, todos los tipos de homicidios. Es decir, esta medida, respecto al primer punto que es de la cesación de prisión preventiva, solamente abarca delitos que no son graves para la sociedad, ¿no? Y eso en parte para no generar cierta impunidad. Otro elemento importante respecto a la institución de la cesación prisión preventiva es que, a ver, normalmente cuando a alguien se le impone una pena una medida coercitiva de prisión preventiva, es porque
hay elementos de convicción graves y fundados que permiten inferir de que esa persona ha realizado dicho delito. Y cuando se aplicaba esta institución de la cesación, se discutía eso. Se discutía eso en una audiencia. Señor magistrado, acá hay un nuevo elemento de convicción que resta credibilidad de que mi patrocinado ha cometido dicho crimen. Ahora la lógica no va a ser así. Ahora no se va a analizar ello, lo que se va a analizar si es que ese procesado se encuentra en un grupo de riesgo y si su estado de salud amerita que lleve la pena coercitiva en su casa, ya sea con un grillete electrónico o con arresto domiciliario. Es así que ahora eso es lo que se va a discutir. Ya a nivel nacional tenemos dos casos resueltos por el mismo juez. El caso a la ex alcaldesa del municipio metropolitano de Lima, Susana Villarán, y el caso a un profesor universitario, a Richard Martín Tirado. En el primer caso, a la alcaldesa ha sido negativo. ¿Por qué? Porque en dicho caso el juez consideró que el estado de salud de la ex alcaldesa no era tan grave como para meritar que lleve la prisión preventiva o medida coercitiva en su casa. A diferencia, en el segundo caso del profesor universitario Richard Martín Tirado, relacionado al caso Odebrecht, sí se determinó que su estado de salud, que consistía en tener diabetes, haber tenido un cáncer, haber tenido una operación quirúrgica, todo eso conllevaba a que sea razonable y humano que cumpla esta medida coercitiva en su casa con arresto domiciliario. Ahora, respecto al segundo punto, la remisión condicional de la pena. La remisión condicional de la pena, como bien ahora se está disponiendo medidas especiales para ampliar su radio de acción. Normalmente esta medida estaba orientada a delitos cuya pena sea menor a 4 años, para que se pueda llevar la misma en libertad bajo ciertas reglas de conducta. Ahora se aplica al radio de acción, se amplía. Ahora se van a aplicar a aquellos delitos que tienen una pena de 8 años, pero ya se ha cumplido la mitad, y en el caso que la condena haya sido de 10 años, es que ya se haya cumplido hasta el 9º año. Respecto a los beneficios penitenciarios, recalcar que ahora van a ser de oficio, pero se van a aplicar las mismas exclusiones que ya dispone la ley: el robo agravado, lesiones graves en el contexto familiar, el homicidio, y ya lo normal es que estos beneficios penitenciarios se contabilicen a 2 por 1, ya sea por salud o ya sea por educación o por trabajo. Es decir, por 2 días de trabajo se computa un día de pena, por 2 días de educación se computa un día de pena. Ahora no, va a ser el 1 por 1. Un día de labor o de educación va a ser un día de pena computado. Eh, Eso es en cuanto a la primera norma que estamos discutiendo, el decreto legislativo 1513. La otra norma novedosa que se dispuso el 4 de junio es el decreto legislativo 1514, el cual busca optimizar el decreto legislativo 1322, el cual dispone implemente en nuestro sistema penal el tema del grillete electrónico. Sin embargo, a la fecha no ha habido muchos casos de aplicación de dicha medida, en gran parte porque, como fue redactado originalmente en el decreto legislativo 1322, que se promulgó en enero del 2017, se disponía que el que tenía que ser responsable del costo y de su mantenimiento era el interesado, y el costo era relativamente elevado. La gran novedad del decreto legislativo 1514, que busca optimizar la aplicación del 1322 del uso del grillete electrónico, es que ahora va a ser gratuito, es decir, su pago va a ser financiado por el Estado. Originalmente en el decreto legislativo el 1322 se dispuso que había supuestos de prioridad, ¿no? Los normales, los que normalmente se entienden, por ejemplo, cuando una mujer está en gestación, cuando alguien es padre o madre, es decir, tiene que mantener a un menor de edad,
Eh, Ahora estos supuestos de prioridad se han modificado a supuestos de aplicación. Es decir, antes cuando te hablan de supuesto de prioridad es que tú podrías presentarlos y se iban a tener en cuenta. Ahora no, tienes que cumplir uno de los supuestos, ¿no? En un inicio solamente cabían para esta medida aquellos delitos que tenían una condena de 8 años para abajo. Ahora la prognosis se ha incrementado a 10 años, ¿no? Igual hay delitos excluidos que ya cuando ustedes conversen con su abogado o si remiten a la ley que tiene acceso público en las páginas web, van a ver qué delitos están excluidos. Pero por lo general se excluyen pues los delitos que tienen una connotación de gravedad, ¿no? Otra medida es la modificación del decreto legislativo 1300. El decreto legislativo 1300 también tiene una anterioridad mayor. Se emitió en el diciembre del 2016. Y este decreto legislativo 1300 ya no se orienta al tema de la vigilancia electrónica personal, sino se orienta al tema de conversión de pena. La gran novedad que dispone el decreto legislativo 1514 es que amplía el radio de acción. Es decir, ya va a haber más delitos que van a caber para poder aplicar la pena, ¿no? A nivel de la Corte de Cañete y a nivel de la Corte de la Selva Central, todavía las Cortes no están recibiendo casos por toda la gama de delitos que permite la ley. Se están limitando solamente a los casos de conversión de delitos por omisión a la asistencia familiar, cuando la ley permite otros supuestos. Por ejemplo, permite la conversión de pena de lesiones leves en el contexto de violencia familiar. Este es un primer paso, como bien les dije, el Estado todavía se está enfocando en el tema penal, hay otros supuestos en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito tributario, que también son necesarios de una revisión, porque ahora la lógica de todas las relaciones humanas ya no va a ser lo que se tenía normalmente, que tenía que ser directamente. Ahora todo va a ser virtual, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud que tenemos todos.